la pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas. Estamos en un país donde la gente tiene miedo. Los mismos organismos internacionales que hoy señalan a El Salvador con el dedo inquisidor viven cómodamente en países donde la cadena perpetua es el estándar de civilización. ¿Por qué en Francia es justicia de primer mundo y en El Salvador es dictadura? Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Más de 90,000 personas detenidas, cierre de instituciones defensoras de derechos humanos. Los organismos internacionales y la oposición local realmente buscan el bienestar de El Salvador. ¿Por qué todas sus propuestas terminan sistemáticamente debilitando la seguridad del ciudadano y fortaleciendo la impunidad del criminal? ¿A quién sirven realmente esos intereses? Pueblo salvadoreño, hemos cumplido con el requisito constitucional de acompañar esta iniciativa con más de 10 firmas. Mientras el mundo observa con hipocresía, en El Salvador se está escribiendo una nueva historia de justicia real. No estamos hablando de parches legales ni de simples reformas cosméticas. Estamos hablando de un cambio estructural que hará temblar las bases mismas del mal. Lo que vas a ver hoy no es solo un cambio en la ley, es el fin de una era de terror y el comienzo de un blindaje total para la gente honrada. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para el futuro de tus hijos y el de toda nuestra nación? Durante décadas, los mismos de siempre nos vendieron la idea romántica de que el criminal tiene derecho a una segunda oportunidad, a la reinserción. Pero yo te pregunto, ¿quién le da una segunda oportunidad a la víctima que hoy está bajo tierra? ¿Quién consuela a la madre que perdió a su hijo a manos de un terrorista? Nadie. El presidente de la República, Nayib Bukele, ha lanzado un misil directo al corazón de la impunidad. No es un capricho político, ni una medida para ganar likes. Es una exigencia moral de un pueblo que se cansó de sangrar mientras los victimarios se burlaban del sistema. ¿Me sigues? Es el derecho natural a la legítima defensa de toda una nación que ha decidido que ya no quiere ser el cementerio de Centroamérica. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Propuesta de reforma constitucional. Artículo 27, inciso segundo, se prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La propuesta del señor presidente, por el cual estamos pidiendo su apoyo como Gabinete de Seguridad, queda de la siguiente manera: se prohíbe la prisión por deudas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas. Junto con esta solicitud de apoyo, porque ustedes representan la soberanía del pueblo salvadoreño, también traemos un compacto de reformas a nuestro Código Penal, a la Ley Penal Juvenil, a la Ley contra Actos de Terrorismo y otras leyes, precisamente para homologar las leyes secundarias con el artículo 27, inciso segundo de nuestra Constitución. Ahí lo tienes, datos fríos, pero con un impacto humano devastador para los delincuentes. La ley se está adaptando por fin a la realidad de un país que fue por mucho tiempo el más violento del mundo. ¿Y qué dicen los opositores? Porque siempre están ahí, cómodos en sus sillas, diciendo que esto es una improvisación. Por favor, improvisación fue dejar que las maras gobernaran nuestros barrios por 30 años. Improvisación fue permitir que un criminal decidiera quién vivía y quién moría en cada colonia. Eso sí fue una política criminal contra el ciudadano honrado. Reacciona. Lo que estamos viendo es la aplicación de la justicia distributiva que tanto defendía la Iglesia en la Rerum Novarum. Dar
a cada quien lo que le corresponde, al justo la paz, al malvado el peso total de la ley. Sobre esta reforma que se aprobó hoy, no son una política seria ni de justicia ni de seguridad, es una reacción, es una improvisación. A cualquiera se le pueden llevar preso sin pruebas, a cualquiera se le pueden llevar preso sin un debido proceso, a cualquiera se le pueden llevar preso siendo inocente. Eso no lo podemos olvidar porque estas reformas que hoy le dicen los del gobierno que son para proteger al pueblo, el día de mañana pueden ser usadas en contra de usted y no habrá quien le defienda. Y esa reforma constitucional pone un sello de cadena perpetua a tantos casos de encarcelamiento de personas inocentes que todos conocemos un caso. Estamos en un país donde la gente tiene miedo de decir lo que piensa sobre la política, de criticar a sus gobernantes, de exigir sus derechos por miedo de irse preso. Realmente en El Salvador nos han hablado los políticos de aumentar penas durante décadas y eso no nos ha dado más justicia. Claudia Ortiz argumenta que la reforma es una reacción sin política seria. Afirma que existe un riesgo de encarcelamiento de inocentes sin el debido proceso. Asegura que se está utilizando el miedo para controlar a la población. Y eso es lo que nos quieren hacer ver, esa es la manipulación. Los violadores, todos ellos, a veces acuérdese de que uno de padre no quiere un mal para los hijos. Entonces, yo digo, si ella no votó por eso, alguna razón. Vamos a aplicar un poco la lógica superior. Aquí para que no te dejes engañar por los discursos del manual. El argumento de la oposición es el clásico efecto espantapájaros. Te dicen que a cualquiera se le pueden llevar para que tú, ciudadano, trabajador, que se levanta a las 5 de la mañana tengas miedo de la ley. Es ridículo. Si no eres asesino, si no eres violador, si no eres terrorista, ¿por qué habrías de temer? La ley es clara, específica y quirúrgica. La oposición prefiere un sistema garantista donde el monstruo sale a los 20 años, con fuerzas renovadas para buscar nuevas víctimas. Eso no es justicia, eso es complicidad moral. Prefieren el riesgo de una nueva masacre antes que admitir que Bukele tiene la razón. Pero el pueblo ya no compra ese discurso barato. Listado de países que aplican la cadena perpetua. 1. Estados Unidos, cadena perpetua sin libertad condicional. 2. Reino Unido, orden de vida entera. 3. Francia, período de seguridad ilimitado. 4. Italia y Alemania, cadena perpetua. Mira esa lista y dime si no te hierve la sangre. Los mismos organismos internacionales que hoy señalan a El Salvador con el dedo inquisidor viven cómodamente en países donde la cadena perpetua es el estándar de civilización. ¿Por qué en Francia es justicia de primer mundo y en El Salvador es dictadura? Hipócritas de doble moral. Nos quieren mantener como un laboratorio de caos, como un zoológico de violencia, mientras ellos protegen a sus ciudadanos con muros de acero legal. Se acabó el tiempo de ser el patio trasero de los experimentos fallidos de la agenda globalista. El Salvador ha decidido que sus leyes la escriben los salvadoreños, no un burócrata en una oficina de Ginebra que nunca ha tenido que pagar una extorsión para abrir su negocio. El Salvador busca homologar el Código Penal y la Ley Penal Juvenil con el artículo 27 constitucional. La soberanía reside en el pueblo según el artículo 83 de la Carta Magna. El ministro Gustavo Villatoro lo dijo claro, es una transformación necesaria y urgente. No podemos construir un edificio nuevo de paz sobre los cimientos podridos de leyes redactadas para proteger a criminales. La Constitución de 1983 fue escrita en un contexto de guerra y debilidad, pero hoy vivimos una liberación nacional. Defender la cadena perpetua es, en última instancia, defender la vida de los inocentes. ¿Te das cuenta de la trampa dialéctica? Los opositores usan la palabra libertad para proteger la libertad del violador, de volver a atacar la libertad del terrorista y de volver a reclutar. No en nuestra guardia, no en el nuevo El Salvador. Aquí la libertad es para el que camina derecho y para el que respeta la vida ajena. Escucha bien esto, porque te va a volar la cabeza. Dicen que esta reforma es improvisación. Improvisación es planificar la seguridad de 6 millones de personas con precisión. Lo que les duele muy en el fondo es que se les acabó el lucrativo negocio de la inseguridad. Claudia Ortiz dice que a cualquiera se le pueden llevar. Mírame a los ojos. ¿Desde cuándo un terrorista con las manos manchadas de sangre es un cualquiera?
Ese es un lenguaje de quien prefiere la impunidad al orden. Es el lenguaje de quienes pactaron con el crimen en el pasado y hoy no soportan ver que el país avanza sin ellos. Pero quédate aquí porque estos datos van a destruir cualquier duda que tengas sobre por qué esto es necesario ahora mismo. Datos de seguridad pública. Reducción de homicidios en El Salvador superior al 90% desde 2019. El Centro de Confinamiento del Terrorismo cuenta con una capacidad para 40,000 reos bajo estricta vigilancia. Datos matan relatos, señores. Con números que el sistema funciona y por eso necesitamos el sello constitucional definitivo. La oposición habla de un supuesto miedo a opinar. Mentira total. El salvadoreño de a pie hoy camina libre por las calles donde antes mandaba el crimen organizado. El único que tiene miedo en este país es el que debe facturar pendientes a la justicia. ¿Te das cuenta? Quieren usar los derechos humanos como un escudo, como una armadura para proteger a los lobos, pero se les olvida que el primer derecho humano es el derecho a la vida de la gente honrada. Sin vida no hay opinión, no hay libertad, no hay nada. España. Aplicación de la prisión permanente revisable desde el año 2015 para delitos de extrema gravedad. Esta figura fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2021. Ahí tiene las pruebas, reina de la gran hipocresía global. España tiene prisión permanente y nadie se atreve a llamar dictador a su presidente por eso, porque ellos tienen ese derecho y nosotros no. ¿Por qué nos ven como ciudadanos de segunda que no merecen una protección definitiva? Pero el presidente Bukele les ha dicho de frente: basta, El Salvador no pide permiso a las potencias ni a las ONGs para ser un país soberano, digno y sobre todo seguro para su gente. Organismos internacionales. La Comisión Internacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han emitido 14 informes críticos contra el régimen de excepción. Valoración de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado salvadoreño. 0%. Atención a esto, porque aquí es donde la oposición va a gritar con más fuerza y dramatismo. Un gatillero de 17 años que quita la vida con frialdad no es un niño confundido, es un asesino formado. La justicia debe ser ciega a la edad cuando el crimen cometido es atroz. ¿Sabías que en muchos estados de los Estados Unidos se juzga a menores como adultos y se les condena a cadena perpetua? Claro que lo sabías. Pero de eso no te habla Claudia Ortiz en sus entrevistas financiadas. Ella prefiere hablar de derechos del menor victimario mientras olvida los derechos del menor víctima. Mira esto con la lupa. La oposición insiste con el mantra de que a cualquiera se le puede llevar. Qué falta de respeto más grande al sistema judicial que hoy se está trabajando para el pueblo. Claudia Ortiz intenta sembrar una semilla de paranoia colectiva, queriendo que vuelvas a sentir ese miedo que sentías antes, pero ahora dirigido al Estado. Pero el pueblo salvadoreño ya no es el mismo de hace 10 años. El Salvador despertó y entendió que la verdadera libertad es poder ir al parque de noche sin que te maten por cruzar una frontera invisible. Escúchame, ¿desde cuándo proteger al inocente con leyes fuertes es una improvisación? Es simplemente sentido común aplicado a la política criminal. Estos muchachos necesitan estar en la cárcel toda la vida, porque estos muchachos mataron a mi madre y mataron a mi hijo. Y no merecen ni siquiera salir, porque al salir van a hacer lo mismo. Entonces, yo estoy de acuerdo con el plan del presidente Bukele, que cada uno de ellos pague hasta el último cuadrante. Análisis de apoyo popular. Las últimas encuestas indican un 92% de aprobación ciudadana hacia la gestión de seguridad. La población respalda masivamente las medidas extremas contra el terrorismo. 92%, eso no es solo una estadística, es un rugido, un grito de guerra pacífico. El soberano pueblo salvadoreño ha hablado con una claridad meridiana y el presidente Bukele solo está cumpliendo el mandato que recibió en las urnas. Los organismos internacionales se rasgan las vestiduras hablando del debido proceso y de los derechos de los reos. Yo les pregunto, con el corazón en la mano, ¿dónde estaba el debido proceso para los 60,000 salvadoreños asesinados en las últimas décadas? ¿Dónde estaban sus comunicados urgentes cuando las maras cobraban renta hasta por entrar a tu propia casa? El silencio cómplice de ellos fue la sentencia de muerte de nuestro pueblo. Hoy, su ruido es la música que confirma que vamos por el camino correcto.
Marco Jurídico Internacional. El Estatuto de Roma permite la cadena perpetua en casos de crímenes de lesa humanidad. El terrorismo sistemático sufrido en El Salvador entra técnicamente en esta categoría. Brutal la base legal que ellos mismos, los globalistas, firmaron y ratificaron. Si el mundo castiga así a los genocidas, ¿por qué nosotros no podemos castigar así a quienes desmembraron a nuestra gente? Los terroristas que despedazaron familias enteras en El Salvador cometieron actos de lesa humanidad. No te quepa duda. Es hora de que las leyes secundarias se alineen con la voluntad del pueblo. ¿Y por qué no decirlo con la voluntad divina? La justicia, que no es contundente, simplemente no es justicia. Es un teatro, una parodia. No permitas que te sigan engañando con palabras bonitas, pero vacías de realidad. Comparativa de reincidencia. En países que carecen de cadena perpetua, el riesgo de reincidencia en violadores y homicidas seriales supera el 40%. La cadena perpetua elimina por completo el riesgo de nuevas víctimas civiles. Ahí está el punto clave. Esto se trata de seguridad biológica para nuestra gente honrada. Prefiero 1000 veces ver a un monstruo encerrado tras las rejas para siempre que ver a una niña sufriendo por un error del sistema que dejó libre a un depredador. ¿Te das cuenta de la trampa moral en la que nos quieren meter? Nos piden piedad para los que nunca conocieron ni practicaron el significado de esa palabra. El Salvador de Bukele ha decidido que la piedad es un recurso exclusivo de las víctimas. Para los que siembran el terror, solo queda la vara de hierro. Para que junto con la Comisión Política y el Pleno de la Asamblea Legislativa se conozca una reforma constitucional. Estructura de la reforma. El ministro Villatoro presentó un compacto de reformas integrales que incluye el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra Actos de Terrorismo. Es un muro legal impenetrable. Lo que se está terminando de construir hoy no es solo una frase bonita en la Constitución, es un blindaje total del Estado hacia sus ciudadanos. Si tocas a un salvadoreño, el Estado te va a perseguir, te va a encontrar y te va a sacar de circulación para siempre. Esa es la señal potente que el mundo entero está recibiendo en este preciso momento. Se acabó el tiempo de los políticos de maletín que negociaban con la sangre ajena bajo la mesa. El Salvador es hoy el faro de libertad que la agenda globalista teme, porque no pueden controlarlo. Escúchame bien, la oposición te vende una supuesta libertad que si la analizas siempre termina oliendo a cementerio. Claudia Ortiz dice que esto es un sello de cadena perpetua para inocentes. Pero hagamos un ejercicio de honestidad intelectual, lo que llaman el Stillman. Ella argumenta que el sistema es falible y que un error judicial sería irreversible. Suena lógico en un libro de texto universitario, pero en la cruda realidad de El Salvador es una trampa mortal. Prefieren el riesgo que un asesino confeso salga a matar de nuevo antes que reformar el sistema para protegerte a ti. Es una perversión absoluta de la justicia. Error judicial versus impunidad sistémica. En la década anterior, el 95% de los crímenes de maras quedaban en la total impunidad. Bajo el sistema actual, se ha elevado la tasa de condenas al 80% en casos de terrorismo. ¿Te das cuenta de la jugada maestra? Te hablan del error judicial hipotético para que olvides las miles de lápidas reales que ellos mismos permitieron. Reacciona, no estamos improvisando, estamos corriendo una constitución que fue redactada bajo el miedo y la presión que sectores que querían el Estado débil. El artículo 27 original fue un regalo envuelto para los delincuentes, disfrazado de humanismo secular. Pero la verdadera doctrina nos enseña que el Estado tiene el deber primordial de proteger el bien común. Sin orden no existe la libertad y sin un castigo ejemplar y definitivo, el orden es solo una ilusión pasajera. Costo económico de la inseguridad. El Salvador perdía aproximadamente el 15% de su PIB anual debido a la violencia. La seguridad actual ha disparado la inversión extranjera y el turismo en un 35%. Ahí lo tienes claro. La cadena perpetua no es solo un tema de celdas y muros, es un tema de prosperidad nacional. Un inversor serio no pone su capital donde el asesino de sus empleados puede salir libre en 10 años, por buena conducta. Al brindar la seguridad con la cadena perpetua, el presidente Bukele está blindando tu bolsillo, tu empleo y el futuro de tu familia.
¿Qué dicen los organismos internacionales? Que no es una política seria. Serio es que hoy pueden poner una tienda en tu colonia sin que te lleguen a pedir la renta cada semana. Eso es seriedad. Lo demás es retórica del salón. Comparativa internacional adicional. En Noruega existe la detención preventiva, que permite mantener a un criminal en prisión de por vida si se considera un peligro. Míralos bien. Los países llamados civilizados tienen sus propias formas elegantes de enterrar legalmente a los criminales peligrosos. Pero cuando El Salvador lo hace de frente, sin caretas y por la vía constitucional, entonces los llaman los malos. Basta de complejos de inferioridad. El presidente Bukele ha roto las cadenas mentales de toda la región. No somos el patio trasero de nadie para que nos digan cómo debemos castigar a quienes violan a nuestras niñas o masacran a nuestros trabajadores. ¿Me escuchas? Es soberanía pura, aplicada a la médula espinal del Estado salvadoreño. Reforma a la ley contra actos de terrorismo. Se establece que la pertenencia a una estructura criminal es un delito continuado. La pena perpetua se activará automáticamente por acumulación de delitos graves. Impacto total. Es un dardo lanzado al aire. Es un sistema coordinado y letal contra el crimen. La oposición tiembla porque saben que con esta reforma el ciclo de las maras se cierra para siempre. No habrá segunda vuelta para el mal en El Salvador. Pero espera, porque lo que viene ahora sobre el mensaje que estamos enviando al mundo es todavía más fuerte. Estamos exportando un modelo de dignidad que la agenda globalista odia profundamente, porque no la pueden controlar ni manipular. Escúchame bien. Lo que estamos viviendo no es solo una reforma legal, es una declaración de independencia moral. Los organismos internacionales se llenan la boca hablando de estándares, pero ignoran deliberadamente la realidad del suelo que pisamos. Dicen que la cadena perpetua es inhumana. Inhumana es enterrar a un padre de familia solo porque no pudo pagar una extorsión de $5. ¿Te das cuenta de la desconexión total que tienen estos señores con la vida real? Datos de condenas internacionales. En Estados Unidos existen más de 200,000 personas cumpliendo cadena perpetua actualmente. Ahí tienes la hipocresía servida en bandeja de plata. Los mismos países que financiaban las ONGs que atacan a Bukele tienen sus cárceles llenas de gente que nunca volverán a ver la luz del sol. ¿Por qué ellos pueden protegerse y nosotros no? Claudia Ortiz dice que esto pone un sello de injusticia. No, Claudia. Esto pone un sello de garantía para la gente honrada. Es el fin definitivo de la puerta giratoria donde el delincuente entraba por una puerta y salía por la otra a seguir destruyendo vidas. Estadísticas de apoyo regional. El 88% de los latinoamericanos apoyaría medidas similares en sus propios países. El mundo entero nos está mirando con envidia. El Salvador es hoy el laboratorio de la esperanza para toda Hispanoamérica. Hemos demostrado que con voluntad política y pantalones se puede derrotar al mal. La cadena perpetua es el clavo final en el ataúd de las pandillas. A los opositores les digo, sigan del lado oscuro de la historia, sigan defendiendo lo indefendible, que el pueblo salvadoreño ya lo juzgó y los envió al basurero del olvido. Aquí manda la justicia, aquí manda la paz. Aquí manda Dios. La justicia no es un concepto abstracto de biblioteca, es la aplicación del orden divino en la tierra para proteger al inocente. Como dice la escritura en Romanos capítulo 13 versículo 4, porque el gobernante es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El Salvador ha decidido desenvainar la espada contra los que sembraron el terror por décadas. No hay paz sin justicia y no hay justicia sin un castigo que sea proporcional al daño causado. La cadena perpetua para asesinos y violadores no es un acto de odio, es el acto más puro de amor por los inocentes. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Estás listo para un país donde el criminal nunca más vuelva a caminar por El Salvador? Escríbelo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.